Vera Hidalgo, licenciado en Ciencias Sociales y coach ontológico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Abel? Buenas tardes, ¿cómo están para toda la audiencia de Realpolitik? Sí, ¿Cómo están, muchachos? Fue muy interesante y tuvo mucha repercusión hace ya 2 semanas cuando usted hizo un análisis de ese discurso que fue muy discutido del presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, y usted hizo un análisis donde, bueno, decía que todo esto del enojo era una cosa preparada, que era una cosa de Durán Barba, etcétera, etcétera. Y ahora, como justamente estábamos comentando con Letieri de que estamos un poco desgranando las técnicas y los secretitos de cada una de las cosas, como este programa, Vera Hidalgo, es un programa que lo sigue gente interesada en la política, el que es interesado en la política pelea su voto, ¿no es cierto? Quiere que voten a un lado o al otro y lo hace con la familia, con los amigos, en la calle. ¿Y cuál es la mejor forma de convencer a otros de que cambie el voto en la calle, en el trabajo, en la familia, cualquiera sea su ideología? En términos generales, cuando nosotros tenemos que persuadir, seducir o acompañar a otro para llegar a un acuerdo, lo más importante es aprender a escuchar. Aprender a escuchar es detectar los importares, la preocupación, qué cosa moviliza e inquieta a la otra persona, y si se trata en este caso de elegir el voto, hacer contacto con... Fundamentalmente la escucha tiene algunas dimensiones como la historia, cuál es la historia de esa persona. Otro asunto a tener en cuenta es el estado de ánimo o la emoción por la cual transita la persona. Otro asunto es concretamente el contexto donde nosotros vamos a conversar o generar esa conversación. Y otro tema muy importante también es todo aquello que tiene que ver con nuestra corporalidad, porque generamos confianza cuando nos comunicamos más allá de las palabras. Por eso el coaching trabaja justamente con esto del lenguaje corporal y cómo aprender a generar confianza en la coherencia entre lo que sentimos, decimos y pensamos. En este sentido, hoy es más dificultoso por esto de la grieta, es como que todos están como agazapados, entonces cuando se quieren convencer desde un lado y el otro lado de la grieta en una conversación informal, familiar, capaz se complica más. Depende del contexto, es muy importante tu pregunta porque hay que estar muy atento a las emociones. Recordemos que nosotros nos movemos y a veces decidimos, compramos, consumimos y a veces votamos por factores emocionales. Entonces, yo tengo que descubrir, pescar cuál es la emoción que lo mueve al otro y en función de eso también hacer contacto. Generalmente ocurre que una persona, por ejemplo, cuando estamos en determinadas emociones, nos bloqueamos a escuchar. Por ejemplo, una persona con mucho miedo no escucha. Una persona muy enojada tampoco escucha. Entonces, si yo quiero llegar a hacer contacto y que la otra persona pueda escuchar mi comunicación, necesito establecer un buen contexto, atender a su historia, fundamentalmente cuidar mi lenguaje corporal y también tener en cuenta por qué estado de ánimo o emoción está navegando esa persona. En términos generales, ¿no? Capaz es una generalización la mía. Es más fácil de convencer en esta lucha de voto a voto, cabeza a cabeza, que hay en todos los planos cuando se acercan las elecciones. Es más fácil convencer a alguien que suele hablar mucho de política o aquel que en general tiene la tendencia a ocultar su sentimiento político, sea porque le interesa poco, sea porque no quiere ser conflictivo. Otra vez sí, problemas con... Hoy es el día de los cortes, ¿no? Sí, pero no, y no es problema de la radio. No es problema como de la para radio. crear, sí. Un poco de, y no es problema de suspenso respecto de las respuestas, ¿no? Un poco de suspenso respecto de las respuestas. Sí, capaz sirva para eso. Y cómo vamos avanzando con esto. Pero bueno, nos muestra también el estado de las comunicaciones, ¿no? Realmente a veces que... Hola. Sí, ahora, ya estamos, apareció de nuevo, es como el mago, Dale. Apareció de vuelta el conejo. Seguimos en conversación entonces, por suerte, con Abel Vera Hidalgo, licenciado en Ciencias Sociales y coach ontológico. No, le preguntaba antes del corte, Abel, que si es más fácil en términos generales, mire qué pregunta, convencer a alguien, ¿no es cierto?, de che, vota o no votes al otro,
cuando es alguien que está muy politizado o alguien que en general no habla mucho de política, sea porque no le interesa mucho o sea porque trata de ocultar su ideología, quizás para no generar diferencias? El gran desafío que tenemos en comunicación siempre es negociar las diferencias y generar acuerdos. Tanto aquella persona que no está muy habituada al debate político como aquella persona del llano, el vecino silvestre y común, todos tenemos a la hora de elegir una predilección. Lo más importante es validar al otro, y eso es aprender a aceptar su punto de vista para luego, una vez que lo escuchamos y lo validamos, presentar los nuestros, comunicarlos con integridad, y ahí el otro es el que decide y el que después toma acción. Pero lo más importante, tanto sea en una persona que está habituada al debate o a la discusión, como así el vecino del llano, como cualquiera que no está habitualizado, digamos, o tiene así de conversación política, lo más importante siempre es validarlo, tener en cuenta su punto de vista, desde dónde dice lo que dice, porque cuando nosotros negamos al otro y lo invalidamos, comienza la discusión. Y la discusión no suma a la hora de llevar votos ni a la hora de convencer o persuadir. A ver, la última y cortita al pie, le pido por favor. Hay muchos que dicen, no, ¿para qué hablar de política? A mí no me interesa la política, soy apolítico. ¿Existe un espécimen ahí? ¿O por la constitución humana, antropológicamente, culturalmente, socialmente, todos somos políticos? Porque decir que no me interesa la política es una forma de hacer política también. En efecto, ya que estamos en este lugar, además, partiendo de la base que todo lo que hacemos desde que nacemos lo coordinamos con otro, desde el compromiso del lenguaje, estamos ya establecidos en una matriz social y política. Así que o nos hacemos cargo de ella o al revés. O sea, eso es natural, como decía Aristóteles, que anthropos son politicón, el hombre es un animal político, que muchos dicen que debería traducirse en realidad, el hombre es un animal social, ¿no? Gracias, Abel. Muchísimas gracias a Carla, al profesor Letini, gracias Juan Pablo y a toda la maravillosa audiencia de Real Política. Gracias y bueno, bueno que lo nombraste a Carla porque es cierto, ella nos ayuda muchísimo y es la que hace producción también y nos ayuda muchísimo con esto, que también es una tarea importante en los programas de radio.